es un privilegio para mí poder estar acá con ustedes. Gracias, Esteban, bueno, a los hermanos por la invitación. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios y poder enseñar, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, y también buenas noches a los hermanos ahí. Mira, tienen el Zoom. Ahí, mira. Qué bueno. No nos íbamos a implementar nosotros. Lo queríamos implementar en un momento, pero nunca lo pudimos después. Bueno, buenas noches ahí a la hermana. Que una hermana también, ¿no? Bueno, pensé un tema para traerles que tiene más de práctica, más que mucho de práctica, diría. Tal vez muchos ya lo van a escuchar y les va a resultar familiar, pero a veces nos cuesta ponerlo en práctica. Yo pregunto, ¿qué tenemos que hacer para que una iglesia crezca? ¿Qué les parece a ustedes? Evangelizar. Bueno, Marcos 16:15, el Señor antes de ascender dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Pero ¿se limita ahí la gran comisión? Yo les pido que me acompañen ahí en el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo 28, que es el mismo relato que mencioné recién de Marcos, pero relatado por Mateo. En el versículo 18 dice, y Jesús se acercó, ya cuando el Señor estaba ascendiendo, ¿no? Ya a los cielos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a todos los discípulos que estaban allí, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, y ahí viene la orden, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, el Señor antes de ascender le deja una comisión a sus discípulos. Por supuesto se traslada a nosotros, que es la de ir. El Marco dice predicar el evangelio, pero acá ¿qué dice? Además, ¿y haced qué? Discípulos. Siempre me gustó esa palabra del discípulo. Y me puse a estudiar un poquito qué es el discipulado, ¿no? Y cómo nosotros lo podemos implementar, cómo lo podemos poner en práctica. ¿Y por qué le decía que es tan importante para el crecimiento de la iglesia el discipulado? Porque además de predicar, por supuesto, primero tenemos que predicar, traer las almas a Cristo, que se empiecen a congregar, pero no se limita solo a eso la gran comisión. Después tenemos que formar a esos nuevos hermanos en la fe, ¿no? Enseñarles. Y ahí está el trabajo del discipulado, que es tan importante, pero tan apasionante también, y también muy difícil, porque requiere de muchas cosas a veces, pero que es tan importante para la obra del Señor. Y además, es un mandato que el Señor nos dejó. Dice, id, ¿no? Ese id es en gramática es un modo imperativo que demanda ¿qué? Orden, un mandato. Y el mismo Señor nos está diciendo que tenemos que ir, predicar y hacer discípulos. Y hay un versículo en la Biblia en Corintios que dice que después tenemos que dar cuenta con lo que hicimos o no en la tierra. Así que quisiera comentar un poquito de este tema del discipulado, y el objetivo es desafiarnos, animarlos y desafiarlos a que podamos poner en práctica el discipulado, discipular a personas. Es un labor tan hermoso y que puede dar muchos frutos, ¿sí? Pero en primer lugar, bueno, leímos que el Señor necesita una iglesia, no solamente una iglesia en números, porque dice, bueno, una iglesia que crezca es una iglesia muy numerosa, pero podemos decir que hay iglesias que tienen muchos miembros, pero no sabemos si es una iglesia madura. Bueno, la iglesia de Corintios, si la estudiamos, es una iglesia grande, con muchos dones, pero con pobreza espiritual en muchos casos. Y bueno, por eso el apóstol reprendía ahí. Pero además de tener miembros, tenemos que discipular. Porque la iglesia tiene que ser, como nos mandó el Señor, la luz y la sal que este mundo necesita, ¿sí? Que sirva por amor, que hagamos un servicio por amor y que, por supuesto, también ayudemos en la extensión del reino de Dios. Así que, hablemos un poquito del discipulado. Si yo pregunto, ¿qué es el discipulado? ¿Qué entienden? ¿Alguien me podría decir algo? Instruir. Bien. Enseñar guiando. Ahí va. Tiene que ver con todo eso, con uno enseñando a otro, ¿no?
Eso me gustó ahí. Es más personal. Después vamos a ver, vamos a comentar unas cosas, pero el ejemplo de Jesucristo, cómo Él discipuló y cómo eligió a sus discípulos. Entonces podemos decir que el discipulado es cuando uno se ocupa de una persona en su crecimiento. ¿Qué tipo de crecimiento? ¿Solo el espiritual? En general, ¿no? Podemos decir integral. Por supuesto que si es espiritual, eso se va a todas las facetas de la vida. Pero lo que quiero decir es que no solamente es un crecimiento en el cual tenemos que enseñar de la Biblia, sino a vivirla también. Justamente, lo más importante. Entonces, es cuando nos ocupamos de una persona en su crecimiento integral, en todas sus facetas, para que éste pueda conocer más de Dios, más de sus promesas. Acá dice, el Señor dijo, enseñándoles, como decía el pastor acá también, instruyendo, ¿no? Sobre las promesas, sobre las cosas que dice la Biblia tan importante, y enseñar a esas personas a guiarlos en el camino de Dios, ¿sí? ¿Quiénes tienen la misión de discipular? Porque es importante, ahí dice, es ocuparnos de las personas. Acá me dice todos. Y es verdad, todos tenemos esa responsabilidad de discipular. No es tarea solo del pastor o de los líderes de la iglesia, sino que todos tenemos esa tarea de discipular. Después vamos a ver qué requisitos que tenemos que tener también. Pero es un mandato que el Señor nos dejó a todos. Acá en la Gran Comisión estaban todos los discípulos, el que iba a ser la futura iglesia. Y a ellos les dio la comisión de predicar y de hacer discípulos. El Señor les dejó su ejemplo y ellos tenían que también, lo mismo que hizo el Señor con ellos tenían que hacer con otras personas. Bueno, ¿y por qué lo tenemos que hacer? Bueno, porque ya dijimos que es un mandato, ¿sí? Es un mandato que el Señor nos dejó y es una tarea tan hermosa esto de invertir en tiempo en personas. Como decía acá Esteban, personalizado, juntándonos, orando, hablando de la palabra, conversando de un montón de cosas, ¿sí? De cosas cotidianas también. Ahora vamos a ver un ejemplo del Señor. Bueno, ¿cómo eligió el Señor a sus discípulos? ¿Sí? Entonces dijimos que el discipulado es algo muy importante en la iglesia, que es tarea de todos. Nos ocupamos de las personas. En la iglesia hay personas que van a necesitar de Dios, personas nuevas tal vez en la fe, que necesitan crecer, conocer más de Dios. O a veces personas que tienen muchos años en la iglesia. Ojo, porque también, no porque tengamos muchos años en la iglesia, significa que sepamos todo, ¿no? Pero sí es importante ocuparnos de esas personas. Y ahora me gustaría que veamos cómo el Señor eligió a sus discípulos y ver el modelo del discipulado, podemos decir. Y ahí les pido que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Allí el Señor, conocemos ese pasaje cuando elige a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿no? Y dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió, ¿a cuánto? A 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí nombra, ¿no?, el nombre de los 12 apóstoles. Y el mismo pasaje, pero en otro evangelio, en Marcos, capítulo 3, le pido ahí que me acompañen. Marcos, capítulo 3, versículo 14. 3 y 14. Dice allí, después subió al monte, el Señor, ¿no? Y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y estableció a 12. Fíjense el objetivo. Para que estuviesen con Él, en primer lugar, ¿sí? Y luego, ¿para qué? Para enviarlos a predicar. ¿Sí? Bueno, hasta aquí el texto. Bueno, ¿cómo eligió el Señor a sus discípulos? Sabemos que eligió a 12, pero al Señor seguía un montón de personas lo seguían, ¿no? Tenía un montón de discípulos fieles, pero Él dice que eligió a 12. ¿12 les parece un número grande o chico? ¿Qué les parece? Depende, ¿no? Para comer son muchos, dice Pedro.
Y para discipular también, ¿no? Pero ustedes pensemos también en el Señor Jesús, que en su ministerio se ocupó de tiempo completo, ¿no? A la obra, a su ministerio. O sea que eligió a 12. 12 es un número importante, pero si tenemos en cuenta la cantidad de personas que el Señor seguían, podemos decir que el número se achicó bastante. Y ese número el Señor lo eligió, 12 personas. ¿Sí? Entre tantos discípulos que tenía, Él dice que eligió a 12. Por ahí está la inquietud de nosotros, decir, bueno, yo quiero discipular a un hermano, a una hermana, a un joven, a un adolescente que está viniendo, ayudarlo en el camino. Pero muchas veces tenemos inconvenientes, ¿no? Tal vez hoy en día el conveniente que tenemos es el tiempo. Uy, ¿cómo hago para juntarme? ¿Cómo tiene sus tiempos? Es difícil, me quiero juntar con tal y nunca podemos. Entonces, muchas veces no nos vamos a poder ocupar de tantas personas, ¿sí? Y tenemos que saber elegir, bueno, si hay muchas personas que discipular, ¿a quién tenemos que discipular? Tenemos que elegir a veces. Y bueno, para eso hay que poner en oración, para que el Señor nos muestre a qué persona, o un matrimonio también, ¿por qué no?, podemos discipular. El Señor dice que lo primero que hizo para elegir a sus discípulos, ¿qué fue? Pasó tiempo con Dios, en oración. Y eso también nos habla que nosotros, cuando queremos empezar una tarea de discipulado, enseñar a personas, primero tenemos que estar tiempo a solas con Dios nosotros mismos, ¿sí? Tiempo de preparación. Por supuesto, no puedo enseñarle cosas a alguien si yo no estoy preparado, ¿no? También. Entonces, primero necesito un tiempo de preparación en comunión con Dios, en oración, en estudio de la palabra. Por supuesto que vivencie, ¿no? lo que digo con los labios, ¿no? Entonces, primero, para discipular, primero pasemos nosotros tiempo con Dios, a solas, orando, estando en comunión con Él, ¿sí? Llenándonos de la palabra. Porque la tarea de discipular es una tarea muy importante que va a requerir de enseñar, muchas veces de dar consejos, y es una tarea importante y difícil, ¿eh? Por eso tenemos que estar preparados muchas veces para estar en esa situación. Y también crecer nosotros espiritualmente, para después poder ayudar a otros en su crecimiento, ¿sí? Qué bueno, qué lindo es eso, ¿no? Cuando vemos a los hermanos que van creciendo, ¿sí? Que pasan los años, los adolescentes van creciendo, son jóvenes y cada vez lo vemos crecer más, ¿sí? Que no sea como decía el autor de los Hebreos, ¿se acuerdan que decía, ustedes que ya tienen tantos años y ya deberían ser maestros? ¿Se acuerdan ese texto ahí en Hebreos 5:12? Deberían ser ya maestros y todavía tienen necesidad que les explique los primeros rudimentos de la palabra de Dios y tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos. ¿Se acuerdan ese versículo? ¿Sí? Podían tener muchos años de creyente, pero su crecimiento era siempre el mismo, ¿sí? Y está bueno que nos preguntemos cuál es nuestra estatura espiritual. Estamos como niños, adolescentes, ya estamos maduros. Y eso es bueno, importante y ganando cuando pasamos tiempo con Dios. No solo teniendo años de creyente, sino cuando pasamos tiempo con Dios a solas. Por supuesto también la comunión con Dios, la comunión con los hermanos, en el servicio. Pero en primer lugar, estando nosotros mismos todos los días en comunión con Dios. Qué importante es eso. Por ahí lo que menos se ve, tal vez es más el servicio, pero la comunión con Dios es lo más importante y lo que va a hacer que después un servicio, un ministerio tenga frutos. Así que primero pasemos tiempo con Dios, preparación, tiempo de preparación, orando, pidiéndole a Dios sobre nuestras inquietudes, sobre este deseo de querer ayudar a personas, de discipular, que nos muestre qué hermano, qué hermana podemos llegar a discipular, ¿sí? Que nos dé las herramientas, el tiempo, los medios. Como hizo el Señor, primero pasó tiempo orando, toda la noche. En segundo lugar, escogió. Primero oró al Padre, después escogió a 12. ¿Sí? La elección. Bueno, no sabemos por qué eligió a esos 12, por algo habrá sido. Pero es un grupo pequeño, como dijimos, el Señor lo sigue a multitud. Pero el Señor Jesucristo, además de predicar, como fue su ministerio, y de explicar a grandes multitudes, él lo que más quería que era relacionarse con personas. El Señor no quería un ministerio, digamos, del púlpito, ¿sí? Lo hizo, por supuesto, su ministerio formal. Pero lo que más quería el Señor era relacionarse con las personas, estar con las personas, ocuparse de sus necesidades. Por eso eligió este grupo pequeño
Y me gusta lo que dice Marcos. Primero, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. ¿Sí? Qué importante es eso. Primero, para que estuviese con el Señor. Y después, para mí vamos a predicar, después el servicio. Claro, si no hay preparación, si no hay formación, ¿cómo viene a predicar? Primero tiene que pasar tiempo con el maestro, en la escuela del maestro, viéndole cómo el Señor predicaba, lo que el Señor hacía, cómo se comportaba. Fue un ejemplo para ellos. Y después sí, cuando el Señor deja la gran comisión, ahí ya los dejó preparados para que sus discípulos, sus apóstoles, sigan con el mandato que el Señor les dejó. Entonces, un grupo pequeño eligió el Señor. Y bueno, nosotros también a la hora de discipular, seguramente tenemos que elegir personas, no podremos discipular a muchas personas por tiempo, o tal vez sí, porque nos demanda justamente mucho tiempo estar con personas, ¿no? Pero qué bueno eso de tener inquietud y invertir tiempo en las personas, como hizo el Señor. ¿Sí? Escogió a 12, oró, escogió a los 12 para pasar tiempo con ellos y después enviarlos a predicar. El objetivo era justamente eso, prepararlos para enviarlos a predicar. Bueno, hay un texto ahí en Juan, ahí te los leo que yo tengo acá escrito ya, que dice esto justamente, que habla de esto de invertir tiempo en las personas. Y dice, espera que se me fue Juan 1, 37, 39, dice, lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y el Señor le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Ahí un ejemplo de cómo el Señor se ocupaba de las personas. Le dijeron, ¿dónde moras, Señor? No le dijo, no tengo tiempo, después te invito. No, vengan y vean. ¿Sí? Se hizo un tiempo, lo invitó a su casa y dice que pasó un tiempo con él, con el Señor. ¿Sí? Allí conversando, hablando. ¿Sí? Porque el Señor invirtió tiempo en personas. Y nosotros también tenemos que invertir tiempo en las personas que necesitan de Dios, ¿sí? Y discipularlos. El Señor invirtió tiempo tanto en el plano formal, como decíamos recién, como lo informal también. No solamente, como un poco decíamos acá recién, es discipular de una manera masiva, podemos decir, ¿no? Una reunión puede ser algo formal. Uno viene, predica, y es verdad que enseña también, si uno se da con la palabra. El Señor lo hizo. ¿Se acuerdan cuando iba en la barca que se alejaba y toda la multitud lo escuchaba? O en las sinagogas, cuando hablaba a los que estaban allí en la sinagoga. O cuando el Señor se lleva aparte a sus discípulos ahí en el monte, ¿sí? El monte para dar las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan? Una especie de retiro. Bueno, pero también pasó tiempo informal con los discípulos. ¿Se acuerdan que fue un casamiento con ellos? Y allí también aprendieron, ¿sí? Viajó con ellos, iba en el barco con ellos, rió con ellos también. Hasta vieron al Señor llorar. ¿Se acuerdan cuando estuvo en la tumba de Lázaro? O sea, todas esas vivencias tuvieron los discípulos. Y en cada situación ellos veían el ejemplo del Señor. Cuando el Señor era atacado por los fariseos, cuando lo querían hacer caer, y ellos veían cómo el Señor respondía, cómo se mantenía siempre firme. Por eso dice en algunos versículos de los evangelios, dice que Él enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Cómo se ve la autoridad de una persona? Cuando uno vive lo que dice, ¿no? Que es muchas veces en los cristianos bastante difícil. Podemos saber mucho de la palabra y nos cuesta aplicarla, ¿sí? Pero el Señor así lo hacía. Por eso tenía autoridad para hablar de la palabra y enseñar. Y qué bueno que es esto, que podamos invertir tiempo en personas, y enseñando con nuestro ejemplo a otras personas para que ellos vean en nosotros que también somos discípulos de Cristo, ¿sí? Nuestra meta es que una persona que vayamos a discipular sea un discípulo ¿de quién? ¿Nuestro? De Cristo. Ojo con eso, porque a veces pasa que no, es discípulo del pastor, discípulo del líder, ¿sí? ¿Se acuerdan ahí en Corintios que decía, Pablo dice, a uno dice yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, ¿no? Había como una división ahí. Nosotros tenemos que hacer que sean las personas discípulos de Cristo, no un discípulo mío, no un discípulo de un hermano, ¿sí? Discípulos de Cristo. Bueno,
Es decir, que el Señor habla de manera formal, pero también por encima de los programas. Y a veces necesitamos mucho de eso hoy en día. Más que los programas necesitamos pasar tiempo con personas. Y el Señor, viviendo con ellos, con los apóstoles, se ganó su confianza. Y muchas veces un discipulado tiene cosas lindas porque hablamos, se conversa, pero también a veces tiene la parte donde hay que reprender. Y uno de los ejemplos es cuando el Señor estuvo con Pedro, por ejemplo, ¿no? Sabemos que si estudiamos un poco ahí los apóstoles, sabemos que dentro de los 12 había un grupo aún más íntimo con el Señor, que era Pedro, Jacobo y Juan. Y con Pedro tuvo muchas historias el Señor. Fíjense cómo el Señor a Pedro primero lo eligió como apóstol, después lo exaltó, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando allí en Mateo 16, cuando el Señor dice a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy? Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor ahí lo exalta. Bien dices Pedro, porque eso no te lo dijo ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Lo exaltó y lo animó. También lo encomendó a Pedro. Allí en Marcos 5, ¿se acuerdan la pesca milagrosa? Que dice, Pedro, ahora serás pescadores de hombres. ¿Sí? Pero también lo tuvo que disciplinar cuando fue necesario. Cuando Pedro le dice al Señor, Señor, no es necesario que muera en la cruz. Justamente después que dijo esa tremenda confesión, después al tiempo dice, Señor, no es necesario que mueras en la cruz. Y el Señor, ¿qué le dice? Aparte de mí, Satanás, fue fuerte el Señor ahí, le dio con todo. Apártate de mí, Satanás, ¿sí? Porque es medio de tropiezo. ¿Sí? Le tuvo que reprender ahí. Pero también les advirtió, o le advirtió a Pedro sobre sus caídas. Antes de que el Señor vaya a la cruz, Pedro, cuidado, porque antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Cuidado, advertía, porque el Señor ya veía cómo estaba. Pero aun cuando Pedro cayó, ¿qué hizo el Señor después? Lo restauró, ¿sí? No lo dejó solo, porque estuvo con él hasta el final, como estuvo con sus apóstoles hasta el final. Murió en la cruz y después, antes de ascender a los cielos, estuvo con ellos también un último tiempo y les dio la gran comisión. Jesús estuvo con sus discípulos hasta el final, ¿sí? Hasta que Él ascendió, enseñándoles cada cosa que Él decía y cumpliendo con su vida. ¿Y cuál es el desafío para nosotros hoy en día? Bueno, justamente el de hacer discípulos. El Señor ascendió y le dejó la gran comisión, pero esa comisión todavía no caducó, sigue más viva que nunca. Y es responsabilidad de nuestra hoy en día de poder llevarla adelante. Que realmente pueda ser un desafío para nosotros de tomar este compromiso, ¿sí? De querer invertir tiempo en personas, en hijos de Dios, en predicar primero, por supuesto, y después pasar tiempo con ellos, ayudarlos a crecer en el camino. Es la tarea que nos toca ahora, ¿sí? Tal vez dejar de lado un poco los programas y pasar más tiempo con personas, invirtiendo tiempo en ellas, ¿sí? Haciéndonos lugar en la semana, invirtiendo tiempo. Y seguramente va a ser un tiempo de mucha bendición, tanto para la persona como para nosotros, ¿sí? Es lo que el Señor nos mandó. Y en los tiempos que corren, sabemos que cada vez falta menos para que el Señor venga a buscarnos. Por eso, hermanos, aprovechemos el tiempo para poder ayudar a las personas, ocuparnos de ellas, para que puedan conocer de Cristo y también conocerlo aún más después con una tarea de discipulado, ¿sí? Un desafío importante, lo cual les animo a que puedan llevar adelante y que realmente pueda ser de bendición y un desafío para cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga su palabra.